o buenas tardes, o buenas noches. En el momento que nos estés viendo, seguramente vas a pasar un muy buen momento. Soy Andy Stallman y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo de Totem Live, edición limitada, Totem Live 22. 22 conversaciones con 22 personas que estimo y admiro muchísimo y que seguramente ustedes, después de haberlos visto o escuchado, coincidirán conmigo. Hoy tengo el inmenso placer, apenas estaba tertuleando antes de conectarme al comenzar la transmisión con ella y ya estoy ultra motivado. Así que mi queridísima Bea Escudero, muy bienvenida. Bea Escudero Rubio, muy bienvenida a Totem Live. ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues mira, pues estoy encantada, estoy agradecida, ilusionada de pasar un rato contigo. De verdad que esto es un regalo maravilloso. Así que Está- nada, está- muchas gracias. es un regalo de ida y vuelta, o sea que estamos los dos, vamos, igual de felices, así que solo puede salir una gran conversación de acá. Bea, sos una tipa pura energía, echada para adelante, buena onda, generosa, inspiradora. Contame qué tanto de esos atributos crees que vamos a poder ver y disfrutar en 2022, pero amplificados a muchas más personas. ¿Y cómo crees vos que ese 2022 se perfila desde tu mirada, tu visión o tu sentimiento? Mira, pues empiezo, Andy, porque has dicho mis dos apellidos, porque yo siempre pongo mi segundo apellido. Me gusta reivindicar mucho el apellido de mi madre. Me parece muy importante porque muchas de esas cosas que tú comentas, que tienen que ver con la energía o la valentía, te garantizo que son heredadas. La gran Qué suerte bueno. que he tenido es que he tenido ejemplos en mi casa de personas muy valientes, de personas con muchas ganas de construir, con muchas ganas de ayudar y con muchas ganas de eso de mejorar, ¿no? Y eso es fundamental a la hora de enfrentar el día a día y mucho más a la hora de enfrentar un 2022 que lo que sí va a tener en común con este año, estos 2 años que estamos viviendo, es que va a ser un año complejo y va a ser un Bien. año donde la incertidumbre lo va a invadir absolutamente, absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de, fíjate, de las cosas que yo creo o por lo menos lo que para mí es importante y lo que voy a poner el foco en el 2022, hay una parte, fíjate, yo te hablaba ahora de educación. Nos han educado en la competitividad, nos han educado en que esto va de competir unos con otros, esto trata de Ujú, ver cómo eres capaz de ganar al otro, ¿sabes? ujú. Y yo creo que realmente competencia mejor es la que te tienes contigo mismo. Es decir, construye tu mejor versión. ¿Qué puedes hacer tú hoy para ser mejor de lo que eras ayer? Entonces, algo que es fundamental para poder hacer eso es la colaboración. Es, Ujú. sabes, tener gente a tu alrededor que te ayude a construir esto. Entonces, para mí esto me parece que va a ser de las cosas que ya se está hablando mucho ahora, pero tenemos que de verdad poner vamos, con mi opinión, un punto de anclaje importantísimo en colaborar y en compartir. Eso me parece importante. Segunda tema en el que pongo el foco dentro de mis aprendizajes, que son muchos. Ujú. Pues mira, este verano tuve la suerte de irme unos días a casa de mi hermana, que vive, una de mis hermanas, que vive en Canarias, y me apunté a Ajá. clase de surf. Te garantizo que eso de surfear yo no tenía ni puñetera idea de lo que era. Es complejo, complicado, difícil bueno, pues quiero aprender a surfear, porque creo que es otro de los aprendizajes importantes. Estamos viviendo Ole. momentos de unas olas, ¿sabes? Olas que suben, bajan, no se parecen ninguna a otra, son todas totalmente distintas y saber surfear. O sea, que yo otra de mis recomendaciones sería, señores, aprendamos a surfear. Otro de mis deportes favoritos es el esquí. Me encanta esquiar. Entonces, también es otra de las cosas que quiero poder hacer, porque el esquí te aporta muchas cosas, ¿no? A mí además me permite desconectar, que me encanta, pero te aporta, sobre todo, me aporta mucha flexibilidad y mucha agilidad, que creo también que son dos cuestiones que van a ser tremendamente importantes para este 2022, ¿no? Y luego otro tema que tiene que ver con la estrategia. Yo creo que aún nos acordamos todos de cuando hacíamos estrategias a 10 años. Sí. Después las empezábamos a hacer a 5, luego ya un largo plazo eran 2 o 3 años. Y ahora digo, bueno, me atrevo a hacer estrategias a 6 meses, porque creo que lo único Joder. que soy capaz de ver hacia adelante, digo, bueno, sé más o menos cómo van a poder ser los próximos 6 meses, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, pues digo que yo creo que un poco, estos son un poco mis propósitos para el año que viene, dónde me quiero enfocar y dónde creo además que, bueno, pues puede ser un poco el punto de partida
para ver Qué qué nos bueno. regala y a ver con qué nos sorprende este próximo año, Andy. Vamos a ver. Qué bueno, no, Sí, me encanta y no es fácil también escuchar a alguien que hable de algo para uno mismo, ¿no? Porque si uno hace cosas para uno mismo también, uno está mejor y si uno está mejor, como mejor, produce mejor, inspira mejor, con lo cual me gusta también esa aproximación. Ayer Sebastián habló un poco de teatro, pero no es lo normal hablar de lo de uno en ese aspecto y me gustó. Pero me gustaría incidir en dos cosas. Una más en el plano personal, porque vos me lo permitiste con lo ujú, que mencionaste, justo. y otra en el plano más profesional, empresarial. Me gustaría volver a hablar del tema del rol de una madre, ¿no? Mm, De qué manera esa educación en casa es, no digo definitoria, pero es bastante determinante, ¿no? A la hora de ayudarnos o de frenarnos a hacer, a crecer, a conectarnos, a cumplir nuestros sueños, a hacer realidad nuestros proyectos. Me gustaría si nos podés ampliar un poquito más en ese punto, porque sí. siempre ponemos el foco en el colegio o en la universidad o en el instituto y la educación en casa, ¿qué pasa, no? Es fundamental. Para mí esa es una de las partes más importantes. Y además es también de las cuestiones más complejas que tiene el ser padre o ser madre, pero a la vez es que es un viaje tan increíble, tan Ujú, bueno. ujú, Mira, y te cuento ujú. un poco mi experiencia, ¿no? Yo evidentemente he pasado, pues igual que nos ha pasado, sobre todo mayoritariamente a mujeres, estas etapas de autoflagelación, ¿no? Cuando tienes, bueno, tengo tres hijos, ya son mayores, pero tengo tres. Entonces, cuando los niños son pequeños, que tú eres consciente de que querrías dedicarles mucho más tiempo, pero no puedes porque le dedicas tiempo al trabajo, y a la vez te flagelas igualmente porque le querrías dedicar más tiempo al trabajo, pero no lo tienes porque hay que dedicarlo a otras cosas, ¿no? Entonces estás constantemente y además, bueno, y la autoestima se va al suelo. Porque por un lado, es lo que te digo, es como, no llego en esto, no llego en aquello, es que no soy suficientemente buena en esto, no lo soy en lo otro. Estamos intentando demostrar todo el tiempo, de verdad que son etapas muy complicadas, ¿no? Y para mí, en cambio, esa fue, con el paso de los años, me fui dando cuenta de que precisamente el hecho de tener el trabajo que tengo, además de poder dirigir un proyecto, y el ser madre, era una suerte increíble. Era una suerte increíble. Y te cuento por qué. Porque todo aquello que yo aprendía educando a mis hijos, es decir, yo quiero que mis hijos sean personas que tengan valores, sean personas que realmente sepan ser humildes, sepan ser generosas, sepan ser colaborativas, sepan, ¿sabes? Tengan un montón de valores que para mí son importantes y que luego, si luego hablamos de empresa, en las empresas son fundamentales, ¿no? También a la hora de trabajar. Y yo quería eso, yo quería que mis hijos pues aprendieran a ser autónomos, ¿no? Que fueran capaces de el día de mañana elegir la vida que quieren, disfrutar lo que les apeteciera hacer, ¿no? Y a la vez, ¿sabes? A que fuera. Entonces, todo esto para mí era muy importante. Y me di cuenta de que esto que yo buscaba para mis hijos era fundamental en mi equipo. ¿Sabes? Yo en mi equipo también tenía que conseguir que la gente con la que yo trabajaba fueran personas que fueran autónomas, que se supieran liderar a sí mismas, que realmente tuvieran ese interés por mejorar, permitir dentro de la empresa espacios donde la gente se pudiera equivocar. Podemos fracasar, no pasa nada, nos podemos equivocar. Es importante que luego aprendamos, ¿no? Pero permitir todo eso. Mm, Entonces, todo eso, ¿sabes? Era genial el poder ser madre porque me permitía traer esto a la empresa, pero luego también al revés. Quiero decir, yo a mis hijos eso, tenía que enseñarles que había que realmente que trabajar mucho, que había que tener un método, que tienes que tener claro qué es lo que quieres, tratar ujú, de conseguirlo. Pero que ujú, si aquello ves que no va bien, lo que te decía, si fracasas, pues no pasa nada. Paramos, ujú. analizamos lo que hemos hecho, aprendemos, cambiamos, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas, el tratar de eso, de de no ponerse límites, también de decir, oye, ¿dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? ¿No? Entonces, todo esto me pareció muy importante y de verdad para mí ha sido algo fundamental. Y otra de Qué las guay. cosas también que he aprendido, que he aprendido y me parece también muy bueno, es que muchas veces los padres, a la hora de educar a nuestros hijos, pensamos más en nuestro bienestar que en el suyo, ¿eh? Es Mm, como, yo recuerdo, bueno, es que he escuchado unas cuantas madres, sobre todo en el tema, sobre todo cuando son hijas, pues muchas veces, bueno, es decir, yo he escuchado a madres decirle a sus hijos, oye, tú tira todo lo más lejos que puedas llegar, tú mira a ver, consigue todo lo que quieras. Y cuando son hijas, mira cariño, búscate un trabajo así cómodo, que sea tranquilo, que sea fácil, ¿vale? Para mm. que, para que puedas compaginar la familia
y el trabajo, ¿no? Escuchas este tipo de cosas, ¿no? Y entonces te das cuenta de que eso es lo mejor para ti como padre, pero no es lo mejor Claro, para ellos, ¿no? de acuerdo. Entonces eso, es educarles pensando en ellos, en decir, oye, realmente eso, quiero que seas feliz, quiero que realmente eso, que te atrevas, que elijas la vida que quieres, ¿sabes? Qué Y guay, eso no se enseña en el colegio, eso se enseña en casa, ¿sabes? qué Y que guay. los niños también que aprendan ¿sabes? Hay que enseñarles eso, a construir su autoestima, que no necesiten solamente que los demás les den una palmada en la espalda, ¿no? Sino que sean capaces ellos de construir. Entonces, para mí la labor de madre, la función de madre es increíblemente, bueno, de padres en general, perdóname, hablo de madre porque yo lo No, soy, no, no, está pero, muy bien, está muy bien. pero todo esto que se enseña en casa, lo que tú decías, todo esto que se enseña en la familia es lo más importante. Y también, de verdad, insisto, en las empresas ahora mismo, por encima, mucho más allá de la formación que tengan las personas, por lo que contratamos es por la actitud. Y entonces la actitud es esto que se construye en casa, ¿sabes? Este compromiso y esto, o sea que Qué sí, bueno, sí, encantada. espectacular, qué grande Bea, qué grande. Sabes que la palabra autoestima, eh, para mí sí habría que darle un superpoder a los niños, es autoestima, sin duda alguna, coincido al mil por mil contigo. Y me pasó una cosa, yo creo mucho eh, no sé, en las conexiones inesperadas, ¿no? De la propia vida. Hoy a la mañana hace un ratito me fui a calentar el agua y me gusta ver un video que se llama 25 cosas que no sabías hace 5 minutos, ¿no? Y vos, que la primera cosa que pone el video es, ¿tú sabías que en Singapur y en China hay té de queso, hay infusiones con queso? Y yo digo, té, infusiones, hoy tengo la charla con Bea, no me lo puedo creer. Empecé a mirar, digo, acá hay gente que sabe de todo, ¿no? Pero sí, por las ramas, el tema de la autoestima, justo hablé con dos mujeres que ya viven fuera de España, muy exitosas en lo suyo, y las dos me decían lo mismo. Mi madre me alentaba a estudiar, a trabajar, a viajar, a descubrir, a conocer, no a quedarme encerrada. Y son personas que tienen muy consciente esa esa enseñanza o ese incentivo que las madres les pusieron, pero también ves que son mujeres muy seguras, ¿no? Que esa autoestima realmente cundió para cumplir sus proyectos o hacerlos realidad, con lo cual muy alineado. ¿Tú crees que el resto de la sociedad, y hablando de equipos y de liderarlos, ¿cómo hacemos para que la gente tenga más autoestima y se crea más las cosas y se comprometa más y sea más proactiva y que no haya tantas excusas y más soluciones o proyectos? ¿Es posible o ya venimos tan prefabricados desde un modelo educativo tan que te cercena esa libertad que la autoestima ha desaparecido? No, vamos a ver, yo creo que, a ver, es cierto que todo aquello que aprendes de pequeño, jo, te cala mucho más, ¿sabes? Si te queda ahí, ya forma parte de ti, entonces evidentemente hay unos años de la vida cuando eres un niño que evidentemente es fundamental. Pero la gran suerte que Ujú. tenemos es que somos aprendices permanentes, es decir, no dejamos, no vamos a dejar de aprender nunca. Entonces, es cierto que para mí hay algo que es fundamental y eso en un equipo también se tiene que ver, que es la ejemplaridad, el ejemplo. Entonces, Mm, liderar, ujú. por ejemplo, liderar un equipo, liderar para mí, liderar es servir. Entonces, tienes que tú ser un ejemplo de todo ese tipo de cosas. Entonces, tienes que ser consciente de que estás al servicio de los demás y que si tú quieres un proyecto que se desarrolle, tienes que conseguir el desarrollo personal de tu equipo y poner realmente el foco en esto. Mira, yo en mi caso, yo con lo que trabajo es una empresa familiar. Entonces, las empresas familiares, siempre en primera generación, el proyecto es del emprendedor, del que ha hecho esa empresa, y ese es su proyecto. Cuando va pasando a las siguientes generaciones, la parte de propiedad familiar, es verdad que eso se va amplificando. Pero hay una parte que es fundamental y es conseguir que el proyecto sea el proyecto de todo el equipo. Es Mm, decir, esto no va, de verdad, mira, Andy, yo odio cuando alguien te cuenta esto, o sea, de verdad, os lo siento mucho, me da mucha pena cuando alguien me dice, no, yo es que tengo mis horas de trabajo y después ya vivo. Qué pena, de verdad, qué pena más grande. En serio, lo siento qué muchísimo, poco ¿no? vives. Porque, claro, qué poco vives, ¿no? Porque realmente el trabajo tiene que formar parte, o sea, si tienes la suerte de que tu trabajo forme parte de tu proyecto de vida, eso es lo mejor. Entonces, Qué es bueno. importante que por eso, en ese espacio de trabajo, quienes lideramos un equipo del tipo que sea, me da un equipo pequeño o una empresa más grande, como sea, que realmente eso pongamos ese interés en ser un ejemplo. Es decir,
Yo me equivoco un montón de veces. No os podéis imaginar la de cagadas que he hecho en mi vida, ¿m? Personales y profesionales, tengo que decirlo. Y en la parte profesional, entonces, también compartes este tipo de cosas. Es decir, que ellos vean que tú te equivocas, que ellos vean que tú escuchas, que vean que tú preguntas, que vean que valoras de verdad lo que aportan. Que dediquemos tiempo, no solamente a, oye, qué mal está esto, o hay que mejorar aquello, o hay que, sino, oye, de verdad, que dediquemos tiempo. Si dedicas tiempo a preguntar, si dedicas tiempo a escuchar y si valoras y eres agradecido, claro que la gente construye la autoestima. Y luego Qué también hay bueno. una cosa que me parece importante y es que a la gente hay que dejarla volar. O sea, yo quiero que en el proyecto, en el, pues como tú has dicho, yo me dedico tengo la gran suerte que me dedico al mundo de las infusiones. Yo quiero que la gente que forma parte de este proyecto, que esté aquí el tiempo que de verdad la empresa le aporte algo de valor a esta persona. Y que si en un momento determinado Ujú, tiene que ujú, volar y tiene que ir a otro proyecto, tiene que hacer otra cosa que de verdad le motive más, fenomenal, me voy a alegrar, ujú. porque creo que habremos hecho nuestra parte para ellos, ¿sabes? Entonces Qué sí, sí, yo creo guay, que qué se guay. puede, claro que se puede aprender, sí, sí, Bien, 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 bien. Nos mucho. quedamos entonces con esa mirada optimista y positiva. Vea, ¿desde dónde nos Mm. estás conectando y desde dónde estás hablando completamente en vivo? Pues mira, en este ¿Estás? momento tengo la gran suerte, estoy en la empresa, porque bueno, es un día de trabajo, estamos en horario de Ujú. trabajo en España, aquí son ahora las 12:15 pasadas, entonces estamos aquí trabajando, pero tengo la gran suerte de vivo en el Bierzo, vivo en el noroeste de España, en la provincia de León, en una comarca que se llama el Bierzo, que estamos en pleno camino de Santiago, que esa es otro de los Bellísimo. aspectos maravillosos que nos marca un montón. Y es que estoy en un valle rodeado de montañas maravillosas. De hecho, siento no poder enseñároslo, pero tengo enfrente, es que un montón de montañas que ya empiezan a estar nevadas. Entonces vivo en un Ah, qué espacio lindo. maravilloso, ¿eh? De verdad que un espacio es un sitio. Mira, vivir en un entorno pequeño tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Tiene la gran ventaja, a mí me encanta, o sea, yo vivir aquí, no me movería de aquí, me refiero en cuanto a vivir, porque me Sí. encanta todo lo que me aporta este sitio. Pero también es verdad que los sitios pequeños a veces fomentan mentalidades pequeñas. Entonces, a mí me encanta vivir aquí, pero necesito salir de aquí todas las semanas, de vez en cuando, ¿sabes? Ir a otros sitios, conocer otra gente, ver otras cosas, eso, tener la suerte de compartir, de ver otras perspectivas. Entonces, eso me parece genial. Entonces, el poder estar en un sitio donde me apetece vivir es estupendo, Qué pero a la guay. vez es cierto que es eso, es estupendo maravilloso poder salir. Y aunque, Qué bueno, bueno. carencias también tenemos unas cuantas, si me dejas me voy a quejar un poquitín, pero poco, ¿eh? Pero me voy a quejar de algunas de las carencias que tenemos Por en, supuesto, en por los... supuesto. Este es el espacio de la queja. Me voy a Usted quejar, quéjese, venga, de que lo vamos ahí. tenemos en Por los favor. entornos rurales, ¿eh? En los entornos rurales que, por un lado, de verdad, no os imagináis lo ricos que somos en gente y recursos maravillosos, pero es verdad que después lo tenemos muy difícil, ¿eh? Y montar una empresa en Ya. un entorno rural es muy complicado porque no competimos con las mismas armas que en las grandes ciudades, Mm, ¿no? Entonces yo hay veces que, ujú. me encanta, fíjate, por ejemplo, en temas tecnológicos, me encanta escuchar hablar del 5G y hablar de todas estas infraestructuras increíblemente buenas, cuando te vienes a los espacios rurales y te encuentras con que el 80% de los espacios es que no hay cobertura. Entonces, ¿cómo podemos competir? ¿Sabes? Esa parte es complicada. Y estoy segura de que además ahora pues toda esta nueva economía digital podría permitir a mucha gente vivir en un sitio donde de verdad les apetece, tenemos ese hándicap de que las comunicaciones, las conexiones no son buenas y entonces eso a veces dificulta mucho, mucho el desarrollo. Pero vamos, yo aún así animo a la gente a venir aquí al Bierzo, venid cuando queráis, porque os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar, es un sitio maravilloso. Pues tomamos nota de lo segundo. Mira que luego un día aparecemos, tocamos el timbre. ¿Sí quién es? No, soy Andy y los 500 que vieron la charla de Bea y tú ahí. Este, Bien, de bueno, verdad, encantada. Si vienes tú el el otro, primero, si vienes tú delante, yo voy encantada. ahí, yo voy conduciendo ahí la guagua, voy conduciendo ahí el autobús. El otro día, ahora no me acuerdo con quién fue que hablamos, y perdón a quien lo haya dicho, que justamente hablaba de que hay que dejar de llenarse la boca sobre la España vaciada o sobre la España rural o sobre el interior
y llevar 5G como mínimo, ¿no? Que si queremos realmente que la gente se mueva de las ciudades, que la gente repueble o pueble espacios no solamente maravillosos naturalmente, sino que también ese espacio natural te permita conectarte con la naturaleza, conectarte con nuevos emprendimientos, tener la cabeza más fresca y demás, pero ayúdanos un poquito, ¿no? Motívanos, danos infraestructura, danos herramientas o danos algún tipo de incentivo, pero eso no está sucediendo, ¿no? Más allá de campañas, ¿no? Que se ven los autobuses, hashtag, la España vaciada, la España rural, la España nuestra, pero ¿dónde está el apoyo, ¿no? Real, tangible, ¿no? De poder trabajar ahí. A mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, Bea, cuando te vi, te escuché por primera vez, esa forma de comunicar tan empática, tan directa, tan honesta, tan genuina, sumado luego a ver tus productos. Y esto, vamos a aclararlo para que nadie piense mal, acá no hay nada de por medio, acá hay una amistad y nada más, pero lo quiero decir porque lo digo de verdad, igual que me la paso criticando a la mayoría de marcas porque hacen las cosas mal, cuando una la hace bien hay que decirlo también, ¿no? Yo cuando vi tus productos, tus marcas, tus diseños, el packaging, y dije, esto podría estar ahora en Londres, en Hong Kong, en Nueva York o en San Francisco, y no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿no? Y después digo, pero desde Bierzo o desde León, a cualquier lugar del mundo a competir con los más grandes o con los líderes. Contame un poquito más, aunque ya más o menos me esbozaste, ¿cómo se puede tener esos pies en la tierra, en tu tierra, pero también esa ambición global de ir hacia lo máximo, hacia lo mejor, y ese espacio de liderazgo que nunca es fácil de alcanzar y mucho menos de mantener una vez alcanzado? Pues es que entonces, Andy, vamos a volver, fíjate, otra vez a lo primero que hablamos. Esto tiene mucho que ver con la educación y tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver con casa, total y absolutamente. Mira, yo otra de las, así como al principio te hablaba de mi madre, que para mí ha sido una mujer excepcional, bueno, sí, es una mujer excepcional, que está viva todavía. Después está mi padre. Es decir, mi padre es un hombre que, bueno, ya falleció hace unos años, es de un pueblo de la montaña de aquí de León, y entonces, pues ellos empezaron, o sea, mi padre y mi tío empezaron recogiendo una raíz, que es la raíz de genciana, que tenía propiedades aperitivas, y ellos empezaron allí en la montaña leonesa recogiendo esta raíz. Después empezaron su primer proyecto en los años 60, haciendo ya también con infusiones, y en los años 80 empezaron, que bueno, pues cuando desarrollaron un producto que tuvo, bueno, pues la verdad es que muy buena acogida a nivel internacional. Entonces, bueno, ellos en los años 80 empezaron la internacionalización. Empezaron ya a llegar en los años 80. En los años 80. Internacionalización, años 80. Desde un pueblito de León. Sí, de León, efectivamente. Empezaron ellos. Estaban ya en Estados Unidos, en Argentina, en países como Argentina, como Chile o República Dominicana, y estaban también en Corea del Sur. Te quiero decir que es que hicieron una expansión increíble. Pues claro, a mí eso ya me viene de casa. Eso, ¿sabes? Entonces, claro, nosotros ya empezamos el proyecto ya teniendo claro que lo que hacíamos aquí es verdad que era muy importante conocer la cultura, las distintas culturas, los distintos intereses y adaptar tu producto a esas, pues eso, las diferentes necesidades o intereses de la gente, pero que lo que tú haces en cualquier sitio le puede interesar a personas que están en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, pues te digo que esa parte, pues eso, para mí ha sido algo normal, natural, que no he tenido que impostar ni he tenido que aprender. Y otro de los aspectos que es importante a la hora de, o por lo menos para nosotros ha sido muy importante, el amor. Es que aprendimos de casa el amor a las plantas, el amor a todo eso que nos puede aportar la naturaleza en su forma más sencilla, ¿sabes? A todo eso que nos ofrece en su forma más sencilla, ¿cómo podíamos aprovechar todo eso? Luego está la otra parte que es la de formación, lógicamente. Mi hermana es farmacéutica, yo soy bióloga, o sea, hemos ido teniendo una formación más específica en plantas, pero unes esa parte científica y eso, cuando tú te enamoras de algo, cuando tú te enamoras primero, lo cuidas tanto, te preocupas tanto de cada detalle, ¿sabes? Que es que para nosotros, en nuestro caso, la parte de producto nace toda del amor. De verdad, yo es que reivindico mucho el amor porque es que es eso, o sea, ¿cómo voy a maltratar a una planta si es que estoy enamorada de ellas? ¿Cómo no vamos a cuidar
hasta el pequeño detalle en la etiqueta o en el estuche o en, ¿sabes? En el packaging, en todo. Es que estoy enamorado de todas esas plantas, ¿no? Entonces, eso, es yo digo, Qué la parte de guay. casa por un lado y el amor, es que es para mí, sí, sí, yo se lo reivindico mucho, mucho, Pero Andy, está muy bien, está muy bien ¿sabes? reivindicarlo y me encanta que lo hagas además. Una de las cosas que quizás, una de las cosas positivas que nos dejó estos 2 años de pandemia es una reconexión con lo natural, ¿no? Lo natural Ujú, en el sentido más amplio, ¿no? El aire libre, los árboles, el bosque, la naturaleza, etc. Pero también nos reconectamos con las plantas, los alimentos, las frutas, las hortalizas, las verduras, recetas de nuestras abuelas, nuestros abuelos o nuestros padres. eh, y claramente le empezamos a dar un valor distinto a lo natural, también claro. porque estamos hartos ya de tanta química, ¿no? Química para todo, química para levantar el ánimo, química para levantar la energía, química para... Cuando hay productos, raíces, hojas, no sé, elementos naturales que pueden hacer ese mismo efecto, sí, pomada, ¿no? La cabeza o el cuerpo. ¿Cómo es esta relación con las raíces, con las plantas? ¿Cómo las descubrimos? ¿Cómo conectamos? ¿Cómo las llevamos hacia la comprensión nuestra, que somos absolutamente Ujú, incultos en todo este tema de qué es cada cosa, ¿no? De esos nombres en mm. latín o en griego? ¿Cómo se decodifica eso y se lleva a una necesidad Sí. nuestra como Ujú. consumidores o como ciudadanos de querer consumir eso, pero no entenderlo bien? Claro. Mira, por eso te decía por una parte, o sea, es verdad que lo que hablamos, las plantas, tenemos un uso tradicional. O sea, hemos visto en Ujú, casa, como ejemplos muy fáciles, una manzanilla con anís. Cuando tenías cualquier problema de estómago, era lo habitual que tu abuela te diera una manzanilla o un anís. Entonces, hay una parte que ya la llevamos puesta por eso, ¿no? Porque dices, bueno, yo recuerdo perfectamente que mi abuela hacía esto o mi madre hacía este tipo de cosas, ¿no? Esa parte es importante. Pero luego la ujú, parte científica es, o sea, hay dos aspectos luego a partir de ahí que son fundamentales. Uno, los estudios científicos. Y eso es una cuestión simplemente que lo que haces es saber qué sustancias, qué nutrientes, qué es lo que hay dentro de una planta y todo eso después cómo tú lo puedes asimilar y cómo te puedes aprovechar de todo esto, ¿no? O sea, y mm, qué beneficios te puede aportar. Entonces, esa parte científica es tremendamente importante. ¿Qué ocurre después? Otro aspecto que también hay que tener en cuenta, que mucha gente a veces que se le olvida, y es que cuando tienes un laboratorio, una empresa detrás, como es nuestro caso, es toda la parte de seguridad que aportamos en el producto, ¿no? Porque, ujú, fíjate, ujú, por ejemplo, cuando hay plantaciones, cuando tú tienes una plantación que está muy cerca de una carretera, pues es muy probable que esas plantas que están ahí cerca de ujú, una carretera tengan una elevada contaminación en plomo. Y el plomo es un metal que mm, realmente es tóxico para nosotros. Entonces, yo te digo porque hay ya, gente que a lo mejor me dice, pues es que mira, yo voy, entonces voy al monte, entonces cojo esta planta, luego llego a mi casa, me preparo una infusión con esto. Y claro, a mí se me ponen los ojos como platos, digo, ni se te ocurra hacer eso. Porque es importante eso, tener después, o sea, que para eso estamos la industria alimentaria, que somos muy importante y que necesito reivindicar el papel importante que aportamos la industria alimentaria en cuanto a esa parte de rigor, de ujú, autenticidad, ¿sabes? Y ujú, de seguridad para que después los productos que tú te llevas a tu casa realmente sean esos y te sirvan para lo que tú de verdad necesitas. Ahora, las plantas te pueden dar de todo, lo que te digo, o sea, desde cualquier cuestión, o sea, ¿para qué las utilizamos habitualmente? Pues para cuando tenemos alguna molestia digestiva, cuando tenemos alguna, pues eso más, cuando necesitamos algo más de relajación, para respirar, es decir, digamos, un poco son las tres áreas en las que quizás en lo que más se ujú, utiliza. Y en lo que sí que ujú, estamos viendo un cambio de tendencia increíble, fíjate, es eso, es principalmente en que antes la gente utilizaba las plantas para, pues tengo una molestia, tengo una dolencia o algo y me tomo algo, me tomo una planta, me tomo ujú, una infusión y ahora ujú. realmente forman más parte de un hábito de vida saludable. Es decir, Ajá. no necesito, no es tanto, oye, pues me encuentro mal, ¿vale? No, es más de decir, oye, es que me apetece. Y para eso, fíjate, te voy a decir una cosa, los argentinos sois un ejemplo, que te estoy viendo ahí tomar el mate, te estoy viendo con el mate, que es una planta maravillosa, además maravillosa, aunque que sepas que el resto de los mortales lo que usamos más es el mate cocido, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero que es una planta estupenda y para vosotros ya es un hábito, ¿sabes? De ya. tomar. Pues es un poco lo que realmente estamos viendo en general
en toda la sociedad, ¿no? Que ya se utiliza más las plantas más para un hábito de vida saludable. Aunque también tengo que decirte que yo recuerdo siempre una frase bueno, pues de un médico de Grande Cobian que siempre decía, comeremos lo que debemos cuando nos guste. Entonces luego está la otra parte, que nos toca también, en la que nos toca trabajar, que dices, no solamente tienes que poner una planta que realmente, que sabes que es buena porque te va a ayudar o te va a facilitar algo, sino que es que además te tiene que gustar, tiene que estar rica. Entonces hay que preparar, ¿sabes? Nuestra parte esa de Correcto, cocineros, de correcto, preparar correcto. distintas mezclas, ¿vale? Sí, sí. Y ese es un poco el tema, pero estupendo. Qué guay, qué guay. Sí, porque es verdad, es muy cierto que quizás en el inconsciente colectivo del consumidor, casi todo lo que es sano no sabe a nada, ¿no? O sea, es bueno, pero bueno, ahora hay, por suerte, muchas propuestas de valor que son saludables y Ujú. sabrosas, y eso está buenísimo, Sí, ¿no? Y por otro lado, también me gustó mucho esto que dijiste de no hay que esperar a tomarse la infusión o a tomarse la hierba cuando uno está mal. Cuando uno está bien, la toma para no estar mal también, ¿no? Que es parte también ya de, efectivamente. casi de irnos a la China de hace 2000 años, ¿no? De los doctores de entonces cobraban cuando los pacientes estaban sanos. Cuando se enfermaban los Claro, pacientes, los doctores no cobraban porque estaban haciendo mal su trabajo. Vea, efectivamente. ¿qué Sí. otros cambios de hábitos o de conductas tenés mapeado para los próximos meses, o digamos 6 meses, ¿no? Que es tu tu próximo Sí, ya te horizonte. digo. Para esos próximos 6 meses, ¿hay algún cambio Sí, interesante, raro, que te haya llamado mucho la atención? ¿Pensás que va a seguir esta tendencia? ¿O hay algo que te generó muy interesante esto, que obviamente que nos puedas compartir y que no nos escuche la sí, claro. competencia, ¿no? No, 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 por supuestísimo que vamos, sin ningún problema. Mira, nosotros efectivamente, fíjate que te comentaba también al principio la importancia de la colaboración, es la importancia de colaborar. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que estamos viendo, y ahí me vuelvo también un poco quizá a la parte de entornos pequeños, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es cada vez más gente con ganas de colaborar, de hacer proyectos conjuntos, ¿no? Ujú. Y nosotros un poco en lo que hemos estado trabajando todos estos últimos meses y que, bueno, pues son cosas que también empezarán a ver la luz ahora a partir o sea, para estos próximos 6, es en colaboraciones, en hacer trabajos conjuntos, es decir, en Qué guay. unir conocimiento experto de sectores que son transversales con nosotros, ¿sabes? De trabajos que hemos ido haciendo para poder desarrollar cosas, productos Ujú. y poder hacer, sí, un poco propuestas mucho más personalizadas, que vayan mucho más dirigidas, ¿sabes? A determinada gente. Ahí estamos trabajando en cosas de verdad muy, muy divertidas y muy, muy, muy interesantes. Otra de las cuestiones también que tiene que ver con el mundo natural y con todo lo que tiene que ver con las plantas también, que estamos observando, es la importancia que ya por fin le estamos dando a nuestra microbiota, a todo el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro aparato digestivo. ¿Eh? Y somos conscientes, además, de la importancia que tiene nuestro bienestar digestivo para nuestro bienestar físico y nuestro bienestar mental, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que, digamos, hacia dónde va el mundo de la nutrición tiene mucho que ver eso, ya no tanto en buscar alimentos funcionales, alimentos que digas, oye, pues es que eso pues me sirve para esto, para aquello, sino primero voy a mapearme a mí mismo, es decir, qué voy a hacer, o sea, Ujú. saber exactamente cómo soy yo y qué tipo de nutrición, qué tipo de alimentación necesito. Y ahí también estamos Mm. intentando también tener algún proyecto interesante. Y si habláramos más de la parte de mercado, de cliente, ¿no? De consumidor, evidentemente. O sea, es Ujú. verdad que hemos visto Ujú. cómo se pasaba estos años, cómo pues hemos pasado de eso de la, del comercio físico al e-commerce, hemos visto cómo se pasaba de todo esto. Hemos visto también cómo se pone ahora mucho el hincapié en la omnicanalidad, es decir, en cómo tienes que hacer que ensamblen bien el canal Ujú. físico con el canal online. Y ya cuando estamos ahora mismo locos ya, Andy, porque con esto el Q-commerce, digo, hemos pasado del e-commerce, digo, ya últimamente oigo la tendencia del Q-commerce, o sea, lo quiero eh, en casa, pero es que lo quiero ya. O sea, te lo Ya, quiero pedir y sí, quiero sí. que a los 10 minutos esto esté en mi casa. Y dices, Dios mío, espérate, a ver cómo conseguimos realmente también adaptar nuestros productos
a esta nueva, sabes, que ya no solamente es quiero esto, sino que es como lo quiero tan rápido, y dices, bueno, hay que adaptar formatos, hay que adaptar propuestas, ¿sabes? Para que todo eso sea mucho más fácil, para que además dices, oye, que se pueda transportar, o sea, pues en formato Ujú. pequeño, se puedan transportar de forma fácil, rápida, que no pesen, para que pueda hacer todo esto. O sea que esto es una Wow, locura, están unos wow, cambios brutales. increíble. Sí, Es una sí, locura linda, una linda locura. Hablando de sí. locuras, tú no me vas a creer y la gente menos, pero hace 2 noches, por esto de que no me conectaba no sé qué película, me puse a ver en YouTube unas TED Talks y me puse a ver una de un psicólogo irlandés que lo estaba dando en Santa Mónica, hablando de la microbiota. Creo que es la segunda Ah, vez que escucho esta fíjate, palabra hoy, en los últimos 10 años más o menos. Perdón, la tercera, porque vi una exposición en el V&A Museum de Londres sobre un descubrimiento del cual hablaba este chico irlandés, sobre que en realidad tenemos dos cerebros, uno acá arriba y uno acá en el estómago, ¿no? Y que tal cual. ya hay muchos indicios y pruebas de que no solamente controlamos desde acá, sino que a veces nos controlamos desde acá, y de cómo fuimos destruyendo la microbiota porque pensamos que las bacterias eran malas y ahora tenemos que volver a darles vida a esas bacterias y que hoy tenemos, Tal y cual. el tipo dio unos datos que emparejaban el tamaño de la microbiota con el tamaño del cerebro, las casi 100.000 millones de neuronas con las casi 100.000 millones de no sé cuánto, bueno, por eso hablaba de la locura, porque ¿cómo puede ser que seguramente la mayoría de gente no sepa lo que es la microbiota, como no lo sabía yo? Si nos podés tirar dos Por renglones supuesto, para, por como supuesto. para un niño de 4 años, estaría bueno. Por supuesto, mira, la microbiota realmente es el conjunto de microorganismos, o sea, todos los bichos que tenemos en nuestro intestino y que Eso es. evidentemente son los responsables primero, son responsables de nuestra salud digestiva, o sea, de los alimentos que somos capaces nosotros después de aprovechar, de todo lo que, o sea, de la parte de los nutrientes que nosotros somos capaces de aprovechar, y realmente son responsables de verdad de nuestro bienestar integral. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos biotipos de microbiota. Es decir, hay muchos tipos. Es decir, hay una microbiota, es decir, un conjunto de microorganismos que están asociados a personas sanas, y en función de cuáles sean Ujú. ¿cómo te digo? Bueno, de cómo seas tú realmente, o qué predisposición puede haber a que tú a que tú desarrolles determinadas enfermedades, el, tu Ajá. microbiota, ese conjunto de microorganismos, va cambiando. ¿Vale? Qué Entonces, guay. lo que se está investigando es saber, muy bien, si tenemos asociados y sabemos cuál es el biotipo de personas sanas, y sabemos cómo podemos alimentar a estos bichos estupendos que tenemos ahí, vamos a ver qué tenemos que dar para que haya más gente que desarrolle ese mismo biotipo, que desarrolle todos esos microorganismos, y a la vez cómo podemos eliminar los malos, ¿vale? Por decirlo Qué de una bueno. manera. No sé si se me ha entendido, Clarísimo. Si no, te no lo entendí sé, sabes, yo, es un poco la idea. no, no. Si te entendí yo, te entendieron Mm, todos, porque nunca fui claro. muy bueno en entender, así que te entendieron seguro. Y entonces fíjate Vea, que, por ejemplo, en el caso, un segundín y sí, termino. sí, sí, En por el caso, favor, por ejemplo, dale. de las plantas, un poco lo que buscamos es eso, es decir, qué plantas, qué nutrientes tienen que pueden servir de alimento, a esos, o sea, que pueden servir de prebiótico, que es lo que se llama Claro, prebiótico, para que claro. luego los probióticos, que son esos bichitos, realmente se puedan desarrollar y nos puedan ayudar a ser, eso, que puedan Qué contribuir a bueno, nuestro qué guay. bienestar. Ya está. Qué guay, qué guay, qué guay. No, no, buenísimo. De hecho, en esta charla decían que uno de los grandes problemas con la microbiota es que a los menos de 10 años de haberlo descubierto, crearon el antibiótico, con lo cual ahí fue cuando empezaron a destruir ese sistema que era fundamental para nuestro bienestar. Hablando de bienestar y ya entrando en la recta final de esta fabulosa conversación, y te agradezco enormemente tu tiempo, esta autenticidad, esta pasión con la que comunicas, que es genial. Cuando hablamos del bienestar, estamos hablando del bienestar individual, ¿no? O sea, individual con la comunidad, pero sobre todo de uno con uno mismo. Y hablábamos antes de lo difícil que es cambiar uno, ¿no? Porque vos puedes cambiar de oficina rápidamente, cambiar de operador de telefonía rápidamente, cambiar de canal de televisión rápidamente, pero cambiar a uno no es algo rápido. Y durante muchas conversaciones en estos Totem Live hemos hablado de depresión, de ansiedad,
de los temas de soledad, se tocó el tema de suicidio también, todos temas que tienen mucho que ver con nuestra salud mental, pero también nuestra salud emocional. ¿De qué manera, en base a tu experiencia vasta y contrastada, podemos ayudar a nuestro bienestar con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que hacemos, con lo que pensamos? ¿Hay algunas cuestiones que sean más o menos accesibles y básicas para empezar a dar esos primeros pasitos para mejorar nuestro bienestar? Vamos a ver, está relacionado todo indiscutiblemente, pero mira, yo creo que el primer paso eh, es darnos cuenta de que, ¿por qué siempre nos dedicamos a arreglarle los problemas a los demás? Es que es mucho más fácil. Es mucho más fácil resolver los problemas de otros que pararte y decir, tengo que resolver los míos. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es tratar de dedicar un poquito de tiempo a pararte y a pensar, reconoce que tú tienes tus problemas, pide ayuda, que no pasa nada. Hay que aprender a pedir ayuda. Decir, oye, es que esto no sé realmente cómo solucionarlo. Y entonces, a partir de ahí, de que aceptes además cuál es tu situación, empiezas a construir, ¿no? Qué bueno. Entonces, es cierto que es que está totalmente relacionado. O sea, lo que piensas con lo que haces y con lo que sientes está totalmente interrelacionado. Y sobre lo que de verdad puedes actuar es sobre lo que haces. Entonces, actuando sobre lo que tú haces, puedes ir cambiando lo que piensas y lo que sientes. Y dentro de lo que hacemos, evidentemente, pues eso, el reír más, el disfrutar más, el cómo nos alimentamos, el ¿sabes? Cómo buscamos decir, todos esos alimentos que nos permitan disfrutar, pero que sepamos que de verdad nos están ayudando a nuestro bienestar, es una parte fundamental. Fundamental. Para mí es muy importante, la alimentación es verdad que es importante. También tengo que decir que la meditación para mí es básica, la necesito. Si no, no puedo, no soy capaz. Mi cabeza me boicotea muchísimo, ¿sabes? Perdona, voy a decir un taco, es una cabrona. Entonces me boicotea un montón y entonces necesito mis momentos de meditación para poder ir equilibrando. Y poco a poco. Y luego hay veces que también hay que decir, oye, hago lo que puedo con lo que tengo. Entonces, aún así, a veces que lo hago mal, pero lo sigo intentando, ¿sabes? Muy bien, muy bien, muy Así. bien. Qué grande, Bea. Qué grande, espectacular. Oye, vamos a hacer un viaje imaginario al 31 de diciembre del 2021. Es la medianoche, nos acabamos de comer las uvas, hemos brindado con una muy buena infusión, y, y a partir de ahí tú deseas a tus seres queridos, a tu familia, a tus hijos, a tu madre. Por cierto, ¿cómo se llama tu madre? Almudena se llama mi madre. Un abrazo para Almudena y también para tu hermana, que se llama ¿cómo tu hermana? La pequeña Marta y la mayor Mar. Pues a Marta y a Mar también un abrazo muy fuerte. Y estás ahí brindando con todos estos seres queridos, ya los deseos de rigor ya los has dado, por supuesto, y ahora te quería pedir un par de brindis, un par de deseos, más allá de León, más allá del Bierzo, para toda esta comunidad de totemitas que se juntan alrededor de este fogón, que son estos Totem Live, deseos que quieras compartir con ellos para este año que está a puntito de comenzar. Buah. Bueno, pues a ver. Bueno, uno creo que ya te lo he dicho. Yo deseo a la gente que se enamore. Que se enamore. Me da igual que sea una persona de la vida, de lo que sea, de un proyecto, pero que se enamoren. Que a partir de ahí se ve todo de una manera muy, muy diferente. Y segundo, lo comentábamos ahora también, que de verdad que nos cuidemos, que aprendamos a cuidarnos. A cuidar de nosotros y a partir de cuidar de nosotros empezar a cuidar de todo nuestro entorno. Y voy a decirte uno más, y este ya es más personal. Quiero un deseo para el año que viene, que es que esto lo quiero para mi familia y para mí, también, lo siento. Quiero que vengas a vernos, Andy. Eso está hecho. Ese es otro deseo. Eso. Y ya si además vienes con una persona que tiene una pinta maravillosa que se llama Feli Stallman, pues ya no te quiero ni contar. No te quiero ni contar lo feliz que me harías, porque sí que quiero decir públicamente que de verdad mi admiración absoluta. Me ha encantado la entrevista que hiciste, que le hiciste a Feli, de verdad me encantó, me flipó y me encantó ver en ti admiración hacia tu hijo. Me parece algo tan importante. Así que mil gracias, Andy, de verdad. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues vamos a brindar por todo eso. Del tercero me voy a encargar yo de que suceda. Solo que además de Feli, vamos a llevar al resto de la troupe.
¿no? Estupendo. O sea que ahí nos Genial, apareceremos un día mejor. por el Bierzo. Perdón, ¿usted me puede indicar dónde está Beatriz Escudero Rubio, por favor? Así que hay 400 tipos ahí, somos nosotros. Está genial. Vamos a brindar por el amor, vamos a brindar por reconectar con nosotros mismos, por reconectar con nuestro entorno, con nuestro prójimo también. Sé que te voy a meter en un brete porque tenemos otra tradición acá en los Totem Live, que es la última palabra siempre la tiene nuestro invitado, en este caso nuestra invitada. Así que antes de darte este cierre y esta palabra, de todo corazón, 1.000.000 de gracias por haber hecho malabares con tu agenda para poder encajar este ratito con nosotros. Agradezco a todos y a todas los que te aceptaron cambiar la agenda para acompañarnos. Estoy seguro que toda la gente, Giorgio, Vera, Gloria, bueno, seguramente Javier, que debe estar por ahí mirándonos también, estarán felices de haber disfrutado este ratito, esta conversación, casi como sentados cara a cara, con una muy buena infusión de por medio y mirando esos picos nevados por la ventana. Así que, Bea, gracias mil. Las últimas palabras, los últimos minutos son todos tuyos. Pues mira, quiero compartir con cualquier persona que nos pueda escuchar, quiero compartir un momento que viví hace muy poco. Tuve una semana horrible, de verdad, una semana de estas horrorosas, de estas que dices, jolín, es que todo sale mal, todo, no hay manera de que... Y te lo replanteas todo, ¿no? Es como dices, jolín, ¿lo estoy haciendo todo mal o qué? Bueno, son de esas semanas horribles, ¿no? Y estoy en medio de esa semana horrible y por la tarde de repente recibo una llamada de teléfono. De repente recibo una llamada de teléfono de un tal Andy Stallman que me invita a compartir con vosotros este rato. Andy, no te lo puedes imaginar, de verdad. O sea, era un momento tan malo y de repente tu llamada, que alguien que coja, que vengas y me digas, o sea, con 2 palabras mágicas, que es te quiero y te admiro, ¿sabes? No tienes ni idea, de verdad. Creo que la llamada duró 8 minutos. Fue como un abrazo increíble de esos de 8 segundos impresionantes. Entonces, lo único que me queda por decir es que de verdad que aprendamos eso a dar abrazos, que demos muchos abrazos, porque a veces no sabes lo que puedes aportar a otra persona en un momento determinado. Evidentemente, Andy, tú no sabías nada de esto que te estoy contando, pero de verdad no te imaginas lo importante que fue para mí en ese momento. Entonces, que hagamos estas cosas, que de verdad que seamos eso, que sepamos ser agradecidos y que sepamos abrazar a la gente porque, ¡guau! De verdad, se consiguen cosas estupendas. Así que, qué guay, qué guay. Verdad, Gracias. Un abrazo. No, el agradecido soy yo, los agradecidos somos nosotros y un abrazo enorme a Bea Escudero Rubio por tu tiempo, por tu pasión, por tu amor, por tu generosidad. Un abrazo muy, muy grande y en el 2022 ahí estaremos, igual haciendo hasta un live en vivo, desde ahí, contigo, mano a mano, Genial. Cara a cara y no virtualmente. Un abrazo muy fuerte Feliz. Y gracias de corazón. Otro enorme. Hasta la próxima, nos vemos, chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.